Goliat es una de las figuras más conocidas del Antiguo Testamento. Goliat es conocido principalmente por su enfrentamiento con David. Ese enfrentamiento se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Lo creamos o no, hasta el mismo Goliat, enemigo de Israel, tiene para nosotros enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos con el contexto histórico, cultural. En la época de Goliat, Israel estaba en conflicto constante con los filisteos. Los filisteos eran un grupo de personas que vivían en la región costera del Mediterráneo. Eran conocidos por su avanzado conocimiento de la metalurgia y además eran feroces guerreros. Goliat era uno de los gigantes mencionados en la Biblia. Dice que estos gigantes también eran conocidos como los refaítas o anaceos. Eran descendientes de los nefilim, mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra que eran temidos por su gran estatura y por su fuerza. Goliat era originario de Gat, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. La Biblia describe a Goliat como un gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Puedes leerlo, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. Hoy recordar que en la actualidad, Gaza era una de las zonas de los filisteos. Gaza en el Antiguo Testamento es conocido, por ejemplo, con Sansón, cuando Sansón viaja a Gaza. Sabemos cómo está la situación en Gaza ahora mismo. Sabemos cómo está la tensión en esa franja liderada por terroristas de Hamás que utilizan a los inocentes, a los civiles, como escudos humanos. Dice la palabra que Goliat estaba equipado con una armadura pesada y armas impresionantes. Podríamos decir que Goliat era casi invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Goliat desafió al ejército de Israel durante 40 días, proponiendo un combate singular para decidir el resultado de la guerra. Ese desafío no solo era una prueba de fuerza física, sino también de fe y de moral. Imagínate, un gigante de 3 metros cada día, durante 40 días, gritando, dando voces. Moralmente, los israelitas ya estaban en derrota. Es una estrategia. Tú puedes atacar a tu rival de una manera moral. Se puede atacar de una manera física, pero moralmente tú también puedes hundir a tu rival. Y eso es lo que hacía Goliat durante 40 días. Infundía temor con sus palabras. No solo con su aspecto, no solo con su altura, no solo por lo preparado que estaba para la batalla, sino también por lo que decía por su boca. Por la boca puedes hundir, puedes matar a personas. Con tu boca puedes atemorizar a personas. David, un joven pastor, aceptó el desafío de Goliat confiando en el poder de Dios. Armado solo con una honda y 5 piedras, David derrotó a Goliat y demostró que la fe en Dios supera la fuerza física y la armadura militar. La historia de David y Goliat nos da enseñanzas que tú y yo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día. Una enseñanza sencilla es que la fe en Dios supera las adversidades. La fe en Dios puede superar cualquier adversidad. Y David no dependió de su propia fuerza o de su habilidad, sino de su confianza en Dios. Y esa fe le dio la victoria sobre un enemigo aparentemente invencible. Esta es la primera enseñanza que nos da esta historia. La fe en Dios supera las adversidades. Otra enseñanza a tener en cuenta: el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, el creernos superiores a los demás,
conducen a la caída. Y eso le pasó a Goliat. Goliat representa el orgullo y la arrogancia. Su confianza en su propia fuerza, en su armamento, lo hizo subestimar a David. La Biblia enseña que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, verso 18. Goliat es un ejemplo de cómo el orgullo puede llevar a la destrucción. Menospreció a David. Llevo días aquí, quiero un guerrero y me sacáis a un joven que no sirve para nada, que sirve para pastorear ovejas. Menospreció. Aquí vemos el orgullo y la arrogancia y vemos cómo esa prepotencia de Goliat le condujeron a la caída. Otra enseñanza importante para nosotros. Otra enseñanza es que Dios desecha al soberbio, al orgulloso, pero mira con agrado a los humildes, a los sencillos. Dios eligió a David, un joven pastor sin experiencia en combate, para derrotar a un gigante. Y eso demuestra que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de tu posición o de tus habilidades. Dios te puede usar para cumplir sus propósitos. Esta mañana estaba pensando sobre los discípulos de Jesús. Hay discípulos que no tienen una historia súper importante en el ministerio de Jesús o en los evangelios. No se les menciona haciendo grandes prodigios, pero Jesús los escogió. Bartolomé o Tadeo, quizás desconocidos, pero Jesús los escogió. No hace falta que tengamos un nombre espectacular. Si Dios te escoge, Él te va a capacitar. Dios eligió a David, un joven pastor de ovejas sin experiencia en la batalla en combate, pero derrotó a Goliat. Como dice la primera carta de Corintios capítulo 1, verso 27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios usa a los humildes, a los sencillos. Dios te quiere utilizar a ti. Otra enseñanza de esta historia, la importancia de la preparación espiritual. David no solo tenía fe, sino que también estaba preparado espiritualmente. Antes de enfrentar a Goliat, David había pasado tiempo en soledad con Dios, desarrollando una relación íntima con Él. Mientras pastoreaba ovejas, él estaba buscando la presencia de Dios. Y esa experiencia, esa preparación espiritual, le dio la confianza y la fortaleza necesaria para enfrentar al gigante. Los creyentes, tú y yo, hoy en día también debemos buscar una preparación espiritual constante para enfrentar las pruebas, los desafíos de la vida, esos gigantes que se levantan. Cada persona enfrenta gigantes en su vida, ya sean problemas personales, dificultades económicas, enfermedades, conflictos. La historia de Goliat nos recuerda que con fe en Dios podemos superar esos desafíos. Debemos confiar en que Dios nos va a dar la fuerza y la sabiduría para enfrentar cualquier situación. Así que esto es una aplicación práctica para nuestra vida. Enfrentar nuestros propios gigantes. Hacerlo con la humildad, dependiendo de Dios. La humildad y la dependencia de Dios son esenciales para la vida cristiana. En lugar de confiar en nuestras propias habilidades, en nuestros recursos, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y depender de su poder y guía. Por eso la historia de Goliat nos advierte contra el peligro del orgullo. No seamos orgullosos, porque después viene la caída. Esta historia nos anima a mantener una actitud de humildad, depender de Dios en todo. La vida de David antes de enfrentarse a Goliat nos enseña la importancia de esa preparación espiritual. Tú y yo debemos buscar una relación continua, profunda con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros hermanos.
Y esa preparación, lo creas o no, te va a equipar para enfrentar desafíos y pruebas, y lo vas a hacer con confianza, vas a tener fuerza espiritual, pero solo, sin depender de Dios, pensando que en tus fuerzas, en tus habilidades, en tus conocimientos vas a ganar, pues a lo mejor la caída es más grande. Así como la victoria de David inspiró al ejército de Israel, fortaleció su fe, nuestras victorias personales sobre los gigantes pueden servir como testimonio e inspiración para otros. La vida de Goliat, aunque breve, en términos, vamos a llamarlo bíblicos, nos ofrece lecciones para ti y para mí. La historia no solo destaca la importancia de la fe y la humildad, sino también la necesidad de una preparación espiritual continua, la oportunidad también de inspirar a otros con nuestro testimonio. Cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, podemos recordar la historia de David y Goliat y encontrar fortaleza y esperanza en nuestra fe en Dios. Que estas enseñanzas nos guíen, nos fortalezcan en nuestro caminar diario. Recuerda, se nos van a levantar gigantes, se va a levantar oposición. Pero confía en Dios, confía que Él está contigo. Y vas a vencer a esos gigantes que se levantan contra ti. Dependencia de Dios. David dependía de Dios en todo. Tuvo sus fallos, tuvo sus debilidades, como tú y como yo. Pero Dios restauró su corazón. Y Dios puede restaurar tu corazón. Dios quiere usarte. Dios quiere que derribes a esos gigantes que se levantan contra ti. Y cuando obtienes la victoria sobre esos gigantes, la gloria y la honra siempre serán para Dios.